Que me confirme que está grabando. Listo. Vamos. Ya. Este notebook se lo voy a subir eventualmente. Pero hay que conversar algunas cosas previas antes de resolver inecuaciones. A mí me gusta discutir qué pasa con estas inecuaciones que están presentes acá. Las primeras dos son división de dos elementos, A y B, que podría ser, no sé, X e Y, si quisiéramos ver de esa forma. Y después dos multiplicaciones, ¿ya? Esto al fin y al cabo es como lógica con las desigualdades. Más que la respuesta esté aquí a la derecha, les pregunto a ustedes, ¿cuál tendría que ser las condiciones de A y B de modo tal que esa inecuación sea positiva, siempre? Si les suena lógico lo que está a la derecha. Que los dos sean positivos. Claro, que estaría acá. Que al final los dos tengan que al final los dos tengan el mismo símbolo. Tanto Ya, positivo como negativo. claro. Esa es la idea. Más bien, más que aprender esa forma, es ver la lógica. Como bien comentas, las dos son factibles, que ambas sean positivas y que ambas sean negativas. Y eso hay que tenerlo claro eventualmente. Se me perdió acá. Después tenemos menor igual. Para que esto ocurra, tienen que ser signo opuesto. Tenemos la primera combinación es que uno sea positivo y el otro negativo, y el otro negativo y el otro positivo, ¿ya? Aquí quiero recalcar algo. Como estamos en fracciones, el denominador nunca puede ser cero, y esto se ve reflejado en esta parte de acá, ¿ya? Que se le pide que sea estrictamente menor o mayor que cero. Cuando nosotros tenemos multiplicación, es muy similar que el anterior, salvo que ahora el b puede ser cero. Entonces, para que una multiplicación sea positiva, nosotros requerimos que ambas sean positivos simultáneamente, uní, o que ambos sean negativos, también simultáneo. Y una cuarta idea sería que si tenemos una multiplicación de dos elementos, o es alternado, A positivo, B negativo, o uno negativo y el otro positivo, ¿ya? Esto es importante para eventualmente las inecuaciones. Una recomendación es llevar siempre las inecuaciones de la forma A mayor o igual que 0 y B menor o igual que 0. ¿Por qué de esta forma? Porque así podemos recurrir a estas ideas, ¿ya? Que nos van a permitir encontrar las inecuaciones, los resultados de las inecuaciones, ¿ya? O sea, tú recomiendas siempre hacer la inecuación al tiro, o sea, como mayor y después menor para ver dónde se intercepta, o ver si es nulo. No, o sea, más que eso me refiero a si tenemos, no sé, por ejemplo, x más 1, 2x menos 3, menor o igual que 1. Esto de acá no es muy fácil verlo a la primera porque no podemos recurrir de inmediato a lo anterior, porque todo esto se basa con respecto al 0. Entonces lo que habría que hacer al fin y al cabo sería x más 1 partiendo de x menos 3, menos 1 menor o igual que 0. Entonces eso sería un poco mejor, o sea, tendría mejor chance de trabajarse, haciendo las sumas pertinentes, claramente. Invitado. Ya. Eso vendría siendo, no sé si se entendió la idea de llevar las inecuaciones al cero, siempre tener el cero a la derecha. Sí, se entiende. Ya. Súper. Hay algo que tienen que recordar, porque lo más probable es que hayan visto en clases inecuaciones del estilo con raíces, lo más probable. Mayor igual que cero, menor igual que cero. Acá salen, me adelanto un poco, que aquí salen restricciones de forma implícita. Nosotros si tenemos una inecuación con una raíz, lo de adentro, tenemos que asegurar que siempre sea positivo, porque las raíces solamente admiten cosas positivas, ¿ya? Por eso puse la definición de la función de raíz, donde su dominio son todos los reales positivos, incluyendo el cero, que admite valores positivos, y yo soy usualmente de la idea de usar una figura, que triángulo, o sea, raíz de triángulo funciona siempre cuando el triángulo es positivo, ¿ya? A eso me hago referencia que cualquier expresión que esté acá adentro tiene que asegurarse de que sea positiva para que funcione. Es como una restricción implícita, ¿ya? Hay algo más que los va a perseguir de aquí hasta mate 3, lo más probable, que vendría siendo la definición de valor absoluto. Yo creo que todos sabemos usarlo bien, que valor absoluto de menos 3 va a ser 3, pero en la matemática nosotros tenemos que ser claros en cuál es su definición, formalmente. El valor absoluto de x va a ser x positivo, ahí me faltó
Me adelanté, pero esto de acá, para acá. Ya, ahí. Va a ser x siempre y cuando el x sea positivo y menos x cuando el x sea negativo. ¿Ya? Su representación gráfica es una V, ¿ya? Y su vértice está en 0. También hay variaciones con respecto a esto, que si consideramos la diferencia en valor absoluto de algún punto, se va a comportar de forma positiva siempre y cuando el x sea mayor que a, y se va a comportar de forma negativa es cuando x es menor que a. Su gráfico sería el de acá, con vértice en a, porque ahí es cuando esto se hace 0. Y esta rama de acá es la con pendiente positiva, y esta rama de acá abajito es la con pendiente negativa. Y hay algunas propiedades importantes que también los van a percibir por harto tiempo, que vendría siendo la desigualdad triangular, que la suma de valores absolutos es menor o igual que la suma independiente en absoluto. El producto de dos valores en valor absoluto es lo mismo que el producto de cada uno en absoluto. Y este quizás, por si acaso, que el absoluto de menos x es simplemente x. Como que el menos 1 que está en el x lo absorbe, el absoluto. ¿Ya? Y además, hay que tener bien claro cuándo son las desigualdades con menor o igual o desigualdades con mayor o igual dentro de los absolutos. ¿Ya? El primero, nosotros requerimos que la desigualdad en valor absoluto sea menor o igual que a. Para ello va a ocurrir siempre y cuando el x viva entre menos a y a. Y acá abajo tenemos un grafiquito que podría servir de harto el entendimiento, porque cualquier valor que esté acá es menor que a claramente, y en valor absoluto va a quedar dentro de a. La otra desigualdad es que si es positivo, en valor absoluto, son dos cosas. Que x sea mayor que a o que x sea menor que a. Y su interpretación gráfica sería el siguiente. A mí me interesa todo lo que es mayor. Si yo cojo un número que está acá, claramente es mucho mayor que a y en valor absoluto es positivo. Pero si incluyo acá, es un valor muy negativo y en valor absoluto va a ser muy positivo. ¿Ya? Hasta ahora, ¿se entiende súper bien las dos cosas? Sí. Sí. Yeah. Y lo último que vamos a revisar es el uso de tablas para inecuaciones. No sé si lo habrían visto en taller o en clase con la profesora. En las dos. Eric. Sí. En las Sí. dos, estupendo. Ya. La idea de esto es ahorrarse las inecuaciones que se forman aquí para encontrar la solución, sino que englobarlas de una forma más sencilla que el método de tablas. Expuse un ejemplo acá cualquiera y quizá un procedimiento para su resolución. El primero es buscar los puntos críticos. ¿A qué se refiere esto? Intentar factorizar lo más posible las expresiones polinómicas y ver cuándo una de ellas son 0 y eso vendrían siendo los puntos críticos. Si fuera una fracción, también hay que ver los puntos críticos que hay en el denominador. Ojo ahí. Entonces, si nosotros igualamos esto al 0, nos da que es 3 como punto crítico. Y si esto lo igualamos al 0, nos da menos 2 como punto crítico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se construye la tabla? Nosotros vamos a considerar al fin y al cabo la recta real, pero vamos a interponer el menos 2 y el 3. Y aquí se genera un intervalo del menos infinito al menos 2, sin tomarlo, del menos 2 al 3 y del 3 al infinito, sin tomarlo. Profe, disculpa, ¿por qué no, en este caso no considero al 0 como punto crítico? Porque el 0, aquí el punto crítico es cuando las expresiones se hacen 0. Si nosotros acá evaluamos en 0, no se hace 0. En ningún caso se hace 0, no, o sea, en ningún caso podría que fuera 0 igual a mayor o igual a 0. Claro. Uh-huh. Entonces, claro, si fuera, por ejemplo, x por x menos 3 mayor o igual que 0, ahí el 0 sí cabe como posibilidad. Ya teniendo claro identificados los intervalos que se generan a través de la recta real, aquí al fin y al cabo acá está la recta escondida, los segmentamos, cada uno de ellos, y cada fila correspondería a una parte de la inecuación que se está multiplicando, que en este caso este y este. Y un total, el total es como todas las expresiones que están involucradas. ¿Ya? Entonces empezamos a evaluar qué comportamiento tiene el signo de esa función en esos intervalos. No necesariamente hay que calentarse la cabeza pensando en algún número, sino cualquiera. Por ejemplo, si esta expresión de acá,
si tomamos, por ejemplo, el menos 3, ¿cómo se comporta? Espérense, what? 0, 0. Ah, no. No, me di cuenta de algo. Aquí lo copié mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Lo copié mal porque lo hice hace poquito. Vamos todos juntos. Entonces tenemos x menos 3 y x más 2, ¿cierto? Sí. Ya, si tomamos, por ejemplo, acá el menos 3, nos va a quedar que este valor de aquí sigue siendo negativo, ¿cierto? Menos 3 con menos 3, menos 6. Sí. Ahora, Sí. si tomamos algún puntito que está en este intervalo, por ejemplo, el 0, porque está dentro de ese intervalo, se va a comportar negativo también, ¿cierto? Ujú. Ajá. Y este Menos de acá, Pero si consideramos ahí el tengo una 4, pregunta. Si adelante. tomáramos. Ah, no, está bien. No, si tomáramos 2 o 3, el mismo 3. Ya, es que es un detalle. Acá, estos intervalos de aquí no consideran los extremos. Después vamos a discutir qué pasa con los extremos. Ya, de acuerdo. Y el último intervalo, podríamos pensar que podría ser el 4. Y si evaluamos el 4 acá, nos daría que es positivo, ¿cierto? Positivo. Sí. Bien. Ahí completamos cuál sería el comportamiento de la primera expresión que se multiplica. Veamos qué ocurre con la segunda. Misma lógica. Tomemos el menos 3 y veamos qué ocurre con este. O sea, con el x más 2. Sería negativo, ¿cierto? Sí. Negativo. Acá, si tomamos el 0, positivo. Y finalmente, positivo. Y aquí el total es la misma regla del más con más es más, y así sucesivamente. Entonces este sería más, menos, más. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que este intervalo de acá es candidato a solución porque es positivo, y este también es solución. Lo único que nos faltaría hacer ahora es unir esa información. ¿Ya? La forma correcta vendría siendo, voy a explicar el por qué no se toman los bordes primero. Sería menos infinito hasta el menos 2, unión 3 al infinito, ¿cierto? Aquí estoy englobando esta de acá y esta de aquí. Ya, ¿por qué no incluyo o no se incluye este aspecto acá? Pregúntame, dale al tiro, te escucho. Sí, ojo que, pero es igual, pues, dice que es mayor igual, ¿no? Para allá voy. Para allá voy. Como comenta el compañero y me robó las palabras de la boca, ¿por qué se incluye en la solución? Es porque esta desigualdad está en presencia del mayor igual, significa que admite el 0. Entonces, estos puntos críticos, al ser evaluados en esta desigualdad, da 0 por un lado y 0 por el otro. Entonces, como la desigualdad lo admite, nosotros tenemos que incluirlos en la representación final de la solución. ¿Ya? ¿Ya todos ok? ¿Los presentes? Sí. Sí. Súper. Sí. Ya, y lo último, que quizás no sea necesario, pero no es válido mencionarlo a veces, que el apoyo gráfico también sirve. ¿Ya? Esta expresión de acá, al fin y al cabo, es una parábola, que está expresada de esta forma, y sus raíces son el 3 y el menos 2, que estaría acá el menos 2 y llega al 3. Y en otras palabras, es una parábola, no me quedó tan bonita claramente, y nosotros estamos viendo cuándo esta parábola es positiva. Sería todo lo que está en los y positivos, que vendría siendo la misma conclusión que obtuvimos con la tablita. Solo la única diferencia es que es método gráfico, ¿ya? El cual sea más cómodo va a depender de ustedes. ¿Ya? Voy a dar cerrado la introducción de materia, por decirlo así. ¿Comenzamos por la ayudantía? Comencemos. Sí. Ya. Vuelvo a repetir, la ayudantía está en aula, tanto el enunciado como la pauta, así que para que la tengan en mano y desarrollémoslo. Idealmente me gustaría que participaran para discutir un poco las ideas y eso. Ya, tenemos esta desigualdad número A. La pregunta es, ¿qué estrategia podríamos utilizar con todos los anteriores puestos?
Yo haría 0 siempre, al tiro. Ya. Ya. Esa es para la desigualdad anterior, pero sí me gusta la idea. Pero yo voy a plantear otra forma. A ver si os interesa. Veamos. ¿Se Lo que está en acuerdan? valor absoluto siempre debiera ser mayor que 0, ¿no? No necesariamente, porque si fuera menos 2, arrojaría 2. Así que, o sea, tendríamos que exigirle El por sí o sí. resultado. Y el resultado sí. Siempre todo lo que sale del valor absoluto es positivo. Pero esto no X tiene... menos 2 menos 5X debiera ser mayor que 0. Pero vamos por partes. ¿Cómo se comporta esta desigualdad? ¿Cuándo esta se cumple siempre? ¿Les parece lógico lo que discutimos anteriormente? ¿Que sea mayor que A o que X sea menor que menos A? Claro. Ajá. Ya, Sí. esta misma idea, extrapolarla a lo anterior. Porque aquí tenemos una desigualdad. La única diferencia es que lo que está dentro no es X, sino que es triangulito. Es la misma idea. Triangulito mayor o igual que A. Triangulito mayor o igual que A. O triangulito menor o igual que menos A. A lo que quiero llegar, que esta expresión en desigualdad puede ser expresada de la siguiente forma. Podría ser que x cuadrado menos 5x sea mayor o igual que 6, o que x cuadrado menos 5x sea menor o igual que menos 6. Y ahí nosotros podríamos resolver de forma independiente y obtener un resultado. ¿Les parece razonable? Sí. Ya, veamos. Esto es equivalente a x menos 5 mayor o igual que 6, o que x menos 5 sea menor o igual que menos 6. En primera instancia voy a usar la idea de... ¿qué sería? Hay que pasar el... ya, verdad. Me adelanté. Nada que ver. Aquí no nos queda menor o igual que el 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si restamos el 6? ¿Se podrá factorizar de alguna forma? Sí, por el binomio. Cuadrático. Claro. Ya. Un truquito es qué cosa sumada, por ejemplo, para el primer caso, qué cosa sumada me da menos 5 y multiplicada me da menos 6. 2 y 3. 2 y 3, ¿seguro? 6 y 1. 6 sería menos 6. 6 y 1, sí. 1, ¿cierto? Ajá. Igual que 0. Sí. ¿Y el segundo? ¿Qué cosa sumado me da menos 5 y multiplicado menos, o sea, más 6? ¿Les parece un menos 3 y un menos 2? Que fue la primera propuesta. Que me adelanté. Ya. Y esto de acá se puede ser expresado de la siguiente forma para encontrar más o menos ya la solución. Sería, para que esto sea positivo, lo que discutimos anteriormente, que el primero sea positivo, o sea, y que x más 1 sea positivo, o, esta es la primera parte, para no confundirnos. La primera parte, o que x menos 6 sea negativo, y que x más 1 sea negativo, ¿cierto? Resolvamos la primera parte de inmediato. X mayor o igual que 6 y x, ¿por qué escriben tanto? Oh, por favor, detente. Listo. Y x mayor o igual que 0. O sea, lo siento. Sea mayor o igual que menos 1. Exacto. O sea x menor o igual que 6 y x sea menor o igual que menos 1. Y estos, a su vez, tenemos que intersectarlos. La forma más sencilla de intersectarlos es emitir una recta real. Tenemos el 6, el menos 1. Y vemos que ambos están tomados y van hacia allá. ¿Cuál sería la intersección de esta primera parte? ¿De la primera parte de la primera parte? 6. 6. X mayor que 6, ¿cierto? Y este último sería menos 1, 6. ¿Y sería? Menos 1. Menos 1.
Entonces la primera parte tiene por solución x pertenecientes al menos infinito, menos 1, unión 6 al infinito, ¿cierto? ¿Por qué no menos 1 y 6 no? ¿Por qué no? ¿Lo viste? Porque están en ecuaciones separadas, ¿no? Sí, está en una unión. Ah, Esta apunta hacia los 6 positivos y esta a los menos 1 negativos. Es como que ¿puedes subir un una poquito, sal, porfa? seis. ¿Puedes subir un poquito? Ujú. Ya, ¿podemos avanzar? Sí. Ya, chamos. Ahí sí. Y ahora la primera ecuación es mucho más sencilla que la primera, es cortita. Y sería, para que sea menor o igual, ¿qué debería ocurrir? Que el primero sea positivo y que el segundo sea negativo. O, aquí me falta espacio, o x menos 3 sea negativo o x menos 2 sea positivo. En otras palabras, sería x mayor o igual que 3. Aquí me equivoqué. Esto es y, esto es y. Y dale con escribir. Y x menor o igual que 2. O x menor o igual que 3 y x mayor o igual que 2. En otras palabras, ¿cuánto daría este de aquí? El primero. ¿Da alguna intersección? Vacío. Vacío, ¿cierto? Esto es 2, 3, para allá, para allá. Vacío. ¿Cierto? Y en cambio este, 2, 3. Ahí sería solo el intervalo entre 2 y 3. Cierto, la intersección. Eso. Entonces acá sería simplemente 2 y 3. Ya, ahora para poder formalizar ya la solución, tenemos que la solución 1 era del menos infinito al, ya se me olvidó, al 1 y al 6. Menos 1, unión del 6 en infinito. La solución 2 nos dio 2 y 3. Por lo tanto, la solución final va a ser la solución 1, unión la solución 2. En otras palabras, del menos infinito al menos 1, unión 2 y 3, unión 6 e infinito. Y ese sería el primer problema. Cuéntame. ¿puedes subir un poquito? Porque el ejercicio no lo copiaste. Que estaba buscando la guía, pero no la encuentro. ¿El ejercicio era así? ¿X menos 3 o tú lo factorizaste al tiro? Ahí están los números 2. Espérame. Que no veo, lo encontré en la guía. No busqué en el sistema y no la... Es que el problema parte de esta forma. Aparte sí, tal cual. Sí, y después se fue desglosando de una forma distinta. Ahí te pasa, ya. ¿Sí? ¿Se O sea, entiende? la solución no era lo que... No era lo que cosa. Yo llegué hasta el... hasta x mayor a 6, unión... ¿Lo factorizaste? ¿Llegaste a esta parte de la ayudantía? ¿O qué onda? Mayor a 6. Sí, no, ya, factorizamos, unido, después hiciste la fórmula que lo de los valores absolutos, y después x mayor
o igual a 6, unión de x menor o igual a menos 1. Menos 6. Sí, es que nos faltó como un poco ir viendo cómo resolverlo paso a paso para ir conectándonos al final. Porque el valor absoluto lo hemos visto, pero no lo hemos visto, lo vimos como una pincelada la clase anterior y ahora esta clase como que nos fuimos a unos ejercicios muy cabrones que nos costó un poco entenderlo. Entonces, como para ir tomando el valor absoluto, yo creo que nos hace falta un poquito más al detalle de ir resolviéndolo. El paso a paso, claro. Si nos Una pudierais pregunta. Estoy ¿Va 6 escuchando. a menos 6 porque es valor absoluto o por qué? Porque es valor Cuando tú absoluto. haces los dos, se hacen los dos escenarios. A ver, vamos a tener que y profundamente... uno no podría decir que X más... perdón, es que se me fue la imagen. Ah, estás viendo el ejercicio. Sí. Uno no podría decir que uno es x2 menos 5x y el otro es menos x2 más 5x igual a mayor o igual a 6 y el otro mayor o igual a 6. Responderte la respuesta es sí, porque tenemos x cuadrado menos 5x menor o igual que 6, pero lo que me comentas es bastante similar a la propuesta que hicimos en un principio, que es al revés, mayor o igual que 6. Tú propones esto mayor o igual que 6, pero este de aquí es equivalente a x cuadrado menos 5x mayor o igual que menos 6, porque se multiplica por menos 1. Sí, claro. Y ahí vuelve... Sí, lo que pasa es que tú te saltaste un paso, entonces por eso me pierdo, pero en el fondo... ¿Cuál es el? Es que no me he saltado ningún paso, es el pero, no hay ninguno. Profesor, Cuéntame. perdón, lo que pasa es que yo creo que, no sé si es que tú te saltas pasos, pero por lo menos hablo por mí, me ha costado como conectarme a pesar de que hemos visto estos ejercicios porque como que todavía me cuesta entenderlo. O sea, a lo mejor podríamos como no sé si es la palabra correcta, pero volver un poquito a la base de ir paso a paso porque el avance me deja desconectada y me cuesta seguir lo que hicimos recién. Ya, pero entonces cuando yo le pregunté a todos, ¿esto lo entendieron? Al parecer no fue así. No, sí, yo creo que No, entendemos por teoría, eso... pero Ya. llevarlo a la práctica, hacer el ejercicio, nos está costando. El tema Claro. es que tú te sabes las propiedades, pero cuando las Sí, aplicas, claro. no, ahí yo igual te entiendo y voy como acorde contigo, pero sí de que cuando aplicas una propiedad, a lo mejor ahí te tienes que explicarme, aquí aplicamos tal propiedad, qué es lo más indicado. Ya partamos de nuevo, pero voy a explicar esto mismo de nuevo, que fue la idea, pero vamos de nuevo, no hay problema. Escucha, estoy escuchando. No, dale, está bien. O sea, tal vez no borrar el ejercicio porque ya avanzamos en él, pero sí explicarlo en las dudas que nos fueron dando. Yo creo, o sea, por lo menos a mí me pasa que entendí el resultado, estoy entendiendo ahora que lo vuelvo a ver, entiendo cómo llegaste al resultado y cómo lo desarrollaste, pero también necesito ir procesándolo para ir viendo cómo se avanza. Partamos de nuevo, no hay problema en ello. Partamos de nuevo. Para que discutamos bien la idea y cuando hayan dudas, así stop directamente. Oye, sabéis que no entiendo, partamos de nuevo. No hay problema. Si la idea es que aprendan y manejen los contenidos, porque esto los van a perseguir de aquí a la quebrada la o sea, en ingeniería. ¿No? Después de eso ya no se usa mucho. A ver, volvamos a este problema. A ver si lo puedo copiar. Pegar. No hay que. Copiar. Ya, vamos de nuevo. Este problema es relacionado con valor absoluto y nosotros tenemos propiedades de valor absoluto. Vamos a volver a mencionarla.
Entre ellas... Profe, solo una sugerencia. ¿No será bueno a lo mejor solo hacer la inecuación sin el valor absoluto? Es que las pruebas son con valor absoluto. O sea, al quitarle el valor absoluto se pierde la complejidad del problema. Ya, bueno. Sí. Tienes razón. No sé, si quieren le enseño desde la parte más base para construir hacia arriba. Es una idea bastante buena, pero como se dieron cuenta hoy día el tiempo corre y corre muy rápido. Claro, no, sí, está bien. Estoy organizando la idea, espérenme. ¿Saben? O sea, si yo pregunto, ¿me pueden decir qué debe ocurrir con esta desigualdad para poder generalizarla a esta? Todavía no se carga la imagen. No. Y tendríamos que pasar el 6 y dar vuelta al final. Ya. Volvamos al teórico. Hay dos desigualdades importantes, que sería x menor o igual que a, y este sería equivalente a x menor o igual que a menor que a. Y también está la siguiente, en que x es mayor o igual que a. A es un número cualquiera. Y para que esta se ocurra, tiene que ocurrir que x sea mayor que a o x sea menor que menos a. Estas dos Patricio, entienden... una duda. ¿Sabes que tengo un problema con la definición del valor absoluto? En la segunda parte, ¿por qué es menor o igual que a? Porque revisé la definición y es menor nada más. No va a ir igual. O sea, es indiferente, es menor que a, quizás se me escapó. Mira, Porque el menor igual... Ahí la función... Acá, bueno, sí, en estricto rigor, para que se entienda bien, tiene que ser menor estricto. No, lo que pasa es que la definición de valor absoluto solamente pone estricto la primera, cuando es mayor o igual. Si tú te fijas, la revisé en la diapositiva la definición. Pero ve la definición de... No, tú la espérame. Si me dices, ves la definición, estás cuestionando lo que estoy enseñando. No, te estoy diciendo que ve un poco tus primeros apuntes. Es para salir de la duda, yo creo. Sí. Así que los apuntes. Tus primeros apuntes cuando estabas viendo la definición. Si te fijas, ahí tienes que el x es mayor o igual que 0 y el x es menor que 0 y ya no es estrictamente menor en la segunda parte. Esa parte no te la entiendo. ¿Por qué le pusiste menor o igual? ¿En cuál segunda parte? Si te fijas ahí, mira, ahí, esos dos no son estrictos. Y tú cuando haces la definición, creo que también le pones estricto. ¿O no es así lo que haces? Ya, espérame, quizás... ¿te refieres cuando pongo estricto o menos estricto? ¿Es cuando escribo esto? Sí, pues estricto, sí. Menor o igual. Ya, pero es que estos de acá están ligados por la meramente definición. Esto al fin y al cabo es una desigualdad. Son... ahí lo estás viendo como casos. Caso A, caso 1, si es que x es mayor o igual que a, entonces esto va a ser x menor que a. Ahí está el comportamiento, o sea, no, x menor o igual que 0. El caso, cuando esto es 0, si esto es 0, ¿cómo se comporta el valor absoluto? Positivo, ¿cierto? Siempre va a ser positivo. Ya, y lo que se hace el otro es el caso 2, x es menor que a, o sea, menor que 0, porque estamos hablando de este valor absoluto. Esta es la definición que se está aplicando. Entonces, por consecuencia, sería menos x menor que a. Que si esto lo amplificamos, sería x mayor que menos a. Junto con esto sería... Entonces estás viendo la definición con la desigualdad de forma en conjunta. Ya. Pero para poder verlo de forma disjunta, como lo estás viendo tú, tendría que analizarse por caso. Ok, no te preocupes. Gracias. Ya. Vuelvo a preguntar, ¿cómo quedaría esta desigualdad usando las desigualdades en valor absoluto? Claro, sí.
Que X es mayor o igual a 6 o X es menor o igual a menos 6, ¿o no? Sí, ahí sería. Esto de acá, en la recta, correspondería a 6 y menos 6. Y para que sea mayor, sería esto, que en otras palabras sería X mayor o igual que 6. Y si nosotros acá tomamos un menos 7, en valor absoluto sería 7, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería X menores que menos 6. Y esto vendría siendo como la solución, juntándolos, para resolver esa desigualdad. ¿Sí? ¿Y por qué metiste el 7? Ah, lo No tomé es por un ejemplo. Sí. Ya caché lo que me pasa, profesor. Los ejemplos me cuesta porque todavía estoy procesando lo anterior, así que si hago preguntas tontas es por eso. Es la hora, yo creo. No hay pregunta, entonces cortamos por ahí. Gracias. Ya. Entonces, esta misma idea que planteamos acá, ¿cómo la podríamos extrapolar con esta desigualdad? X2 menos 5 es mayor o igual que 6 o X2 menos 5 es menor o igual a menos 6. Claro. Correcto, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos x cuadrado menos 5x mayor o igual que 6 o que x cuadrado menos 5x sea menor o igual que menos 6. Y esto lo vamos a resolver según las cosas que vimos en un principio. ¿Se acuerdan que comentamos qué pasaría si tenemos dos cosas multiplicándose en positivo o dos casos multiplicándose en una desigualdad negativa? ¿Se acuerdan de ello, no? Sí. Sí. Ya. Pero para poder abordar eso, necesitamos que las cosas estén en producto. Entonces, por eso vamos a factorizar. O sea, primero que todo, restar. Y con ello vamos a factorizar. Ya. Entonces, ¿cómo se factoriza cada uno de estos? Profe, disculpa, Patricio. De fondo de la fórmula ocupamos la última, de las 4 fórmulas donde valor absoluto de A es mayor o igual a B, y eso por eso quedó así en fondo. Sí. Ya, será A menor o igual a menos B, unión de A mayor o igual a B. Correcto. Eso lo transformamos. Acá está aplicado lo que acabas de comentar. Bien, antes de llevarlo a cero se hace la fórmula. Sí, el cero es para ya netamente abordar la desigualdad. Bien. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se factorizaría este polinomio para poder ya abordar lo que es la desigualdad como tal? Buscando los dos números que multiplicados te den 6 y sumados te den 5. Claro. ¿Y cuál vendrían siendo ellos? El 3 y el 2. Ya, pero eso es siempre cuando... No, 6 y 1. 5 y 1. Sí, 6 y 1. 6 y 1. Ya lo tenemos, ¿cierto? Ajá. Y para el segundo caso, ¿cómo sería? El 3 y el 2. Ahí sería efectivamente menos 3 y menos 2. ¿Ya? Estupendo. ¿Cómo les gustaría resolver esto de acá? ¿Usando tablas o bien usando la lógica? Las dos formas. Con lógica. Ya. Vamos, Yo creo que tabla es más fácil, pero la lógica igual es buena para empezar a ocupar más A entenderla. A entender. entenderlo. Hagamos dos Pues la cosas. tabla es más fácil, es más mecánico. Hagamos dos cosas. Resolvamos este con lógica y este con tabla. Vale. Dale. Razonable. Entonces, acá, ¿a qué me refiero con lógica? Acá tenemos el producto de dos elementos, A y B, que quieren ser positivos. ¿Qué debería ocurrir con ellos para que sean positivos? ¿Ser del mismo signo? Ya. No sé. Sí. X menos 6 positivo y, ojo, y X más 1 sea positivo, ¿cierto? Sí. Bien.
Pero, ¿ahí existe otra combinación? Sí, los dos negativos. Bien, x menos 6 y chamos. Y ambos negativos, x menos 6 negativo y x más 1 negativo. Bueno, ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a analizar cada uno y después vamos a juntar esa primera parte, ¿ya? A todo lo que estamos resolviendo aquí es lo primero y después esto es lo segundo, ¿ya? Disculpa, Entonces, aquí volviste a ocupar la fórmula. No, sí. Pero no se la, paró. Pero la me de escuchan un poco cortado. sí, volviste a ocupar la fórmula A menor o igual a menos B, unión de A mayor o igual a B. Sí, esta de acá. ¿Se logra ver la imagen, cierto? Sí. Ya. Espera, Acá. ¿Y dónde estábamos? Esperen, se me perdió el... Estábamos... ¿En esto, no? Sí. Ya, entonces, sigamos. Ya, entonces, tenemos x mayor que 6 y x mayor que menos 1. Terminamos de hacer este. Este nos dice, tenemos el 1, el menos 1, y tenemos el 6. Ambos son positivos. ¿Cuál sería la intersección de estas dos informaciones? El 6. El 6 al infinito. Del 6 al infinito, ¿cierto? Bien, eso vendría siendo una parte. La segunda nos quedaría x menor que 6 y x menor que menos 1. Que en esto sería menos 1, 6. ¿Y cuál sería esa intersección? No. Menos infinito. Menos 1. Menos 1. ¿Cierto? Sí. Entonces nos quedaría menor que menos 1. Entonces, la solución 1, que es la que resolvimos acá, sería x perteneciente a menos infinito hasta el menos 1, tomado, unión del 6 al infinito. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Correcto? Sí. Sí. Para sacarle una foto, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Esto lo van a compartir? Sí, sube, siempre van a estar las ayudantías, las pautas y el notebook, lo que estamos haciendo ahora. Bueno. O sea, evaluar. Ya. Entonces nos faltaría la segunda parte. Cuéntame, te escucho. Ya, o sea, la primera parte, ya, que todo era mayor o igual y después todo era menor o igual. O sea, evaluamos de las dos formas. Claro, aquí es que ocurren dos situaciones especiales. Para que la multiplicación sea positiva es que ambos sean positivos, lo que está acá, o bien que ambos sean negativos. Ah, perfecto. Ya, o sea, si hubiera sido al revés, o sea, si hubiera sido menos o igual, ahí hubiéramos ocupado una nomás. No, ahí hay que alternar con las dos, porque puede ser claro. el primero positivo y el segundo negativo y viceversa. Eso hubiera sido más complejo el ejercicio. No, de hecho no, es casi la misma lógica que esto. Y, sí, bueno, lo esquematizo un poco porque lo resolvimos en su momento, que sería parte 2. ¿Dónde está la parte 2? Acá. No alcanzamos a hacerla. O sí. Acá está la parte 2, que es lo que comentaba con el menor igual. Comentámoslo ya que está aquí mismo lista. Al comportarse como una multiplicación negativa, requerimos o bien dos situaciones. Es que no se carga la imagen. ¿No se carga todavía? No. Talento, bueno, no. Me gustaría tener Zoom Premium, pero la universidad no se ha puesto la 10 todavía. Se les cargó, a mí todavía no. Sí, yo la veo. Sí, yo también. Sí, se ve. Entonces, ahí sí. Ya, bien. Entonces, lo que nos faltaría por la segunda parte, si es que lo quisiéramos hacer por lógica, que ya está acá expuesto, sería preguntarse qué combinación tendría que existir para que esta desigualdad menor o igual a 0 exista o se cumpla. Entonces, son dos combinaciones posibles. Bien que el primero sea positivo y que el segundo de forma simultánea sea negativo. Así cumple la desigualdad, ¿cierto? O bien
que el primero sea negativo y el segundo positivo. ¿Sí? Sí. Ya. Y aquí lo resolvemos rápidamente y nos quedan estas desigualdades, que x sea mayor que 3 o que x sea menor que 2. Y como estos apuntan a lados distintos, se genera lo que se llama un vacío. Y en cambio el otro, x es menor que 3 y x es mayor que 2. Y sería la intersección entre estas dos partes. Y ahí tendría esta solución. ¿Se entiende la lógica de la parte 2? Sí, donde ambos se incluyen en el fondo, porque está igual. Está igualdad. Exacto. Se incluye. Veamos si este mismo resultado se obtiene a partir de tablas, que es lo que habíamos prometido para esta segunda parte. Voy a copiarlo. No, nada que ver. ¿Escuchan? ¿No entendí? ¿O qué pasó? Ya, entonces la segunda parte sería esta, ¿cierto? Pregunta, ¿cuáles serían los puntos críticos asociados a esa desigualdad? X menos 3 y X menos 2. No, menos 3 menos 2. No, positivos, 3 y 2. ¿Por qué? Claro, se lleva a 0. Se igualan al 0. Ah, verdad, ya. Sí. Ya. Si no Entonces, estuviera dale, te escuchamos. Ay, gracias. Si no estuviera igualado a 0, ¿ahí considero el signo? ¿Cuándo considero el signo? Por ejemplo, si fuera x más 3, ahí el signo sería x menos 3. Hay que sí o sí igualarlo al 0 para determinar el punto crítico. Ya, gracias. Ya, ahora para poder construir la tablita, lo que tenemos que hacer es construir los intervalos, por decirlo así. Que en este caso, si consideramos los puntos críticos que encontramos, 2 y 3, encontramos 3 intervalos. Menos infinito y 2, 2 y 3 e infinito, ¿cierto? Sí. Ya, con esto vamos a construir la tabla. Un poco desordenado el gato, pero funciona. Menos infinito y 2, 2 y 3, 3 e infinito. Entonces, ¿qué tenemos acá? X menos 3, X menos 2 y total. Veamos qué ocurre con cada uno de ellos. Si consideramos un punto en este intervalo, ¿les parece el 0? Sí, es negativo, sí. Negativo, ¿cierto? Ya, acá está un poco más complejo porque está más cerca de los números. Pensemos en un 2,5. Sí. Negativo. En cambio acá si consideramos un 4, sería Positivo. Ya, acá tomando el mismo 0 nos da negativo. Acá el 2,5 nos da positivo. Y aquí directamente es positivo. Ahora, hacer el cálculo del total ahora va a ser positivo, negativo, positivo. Ahora, ¿qué nos estaba pidiendo la desigualdad? Que sea menor o igual que 0. En otras palabras, el que es resultado es el negativo. Que por consecuencia sería x perteneciente a 2 y 3. Pregunta, ¿esos 2 y 3 se toman o se excluyen? Se toman. ¿Cierto? Por la porque la desigualdad incluye el 0. Sí. ¿Ya? Si fuera solo menor, no los tomaría. Exacto. Ya. Bien, entonces tenemos la solución 1 que nos había dado x perteneciente a menos infinito, ya se me olvidó, menos 1 y 6. Menos 1 y 6. Y la solución 2, que es la que encontramos recién, sería 2 y 3. Y para poder expresar la solución final, es la unión de ambos. Así, eso sí.
¿Ahora partimos con el pie derecho? Sí. Que nos costó tomar en valor absoluto, como que no habíamos hecho ejercicio de valor absoluto. Compañía. El otro no es de valor absoluto, así que no deberíamos asustarnos. Ya. ¿Dudas, consultas, inquietudes para avanzar al próximo problema? ¿Puedes subir un poquito? Para anotar. Ningún problema. Eso. Ya. Disculpa, mientras, ¿me podría repasar por qué se toma 2 y 3? Se toman porque la desigualdad admite el cero. Pensemos que si nosotros tomamos la desigualdad como tal, x menos 3 y x menos 2, y la evaluamos básicamente en los puntos críticos, por ejemplo, en 3, sería 3 menos 3, y esto se hace de inmediato cero, y la desigualdad sí lo admite. Ya te entiendo. Cuando tiene la barrita abajo es como, es menor o igual a 0, el 0 está considerado. Exacto. Ya. Si no la tuviera, no incluye el 2, o sea, no cierras el paréntesis. Claro. Ya. Avancemos, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Ya. El próximo está aquí. Y acá tenemos uno sin valor absoluto, ya quizás más normal, pero en fracción. La pregunta es, ¿qué metodología podríamos utilizar para que podamos resolver esta desigualdad? Igualar las Pasando. y sacar mínimo común múltiplo. Ya refina un poco más la idea. Creo que alguien más estaba conversando entre medio. Yo pasaría al menos 1 al lado izquierdo, lo mismo, igualarlo a 0. Y ¿Ya? después, como menos 1 partido en 1, sacaría el mínimo común múltiplo de 4x más 3 y 1. Estupendo. Entonces, lo que dice la compañera sería llevar a la inecuación a esta forma, a lo que está en rojito. Claro. Perfecto. Entonces, vamos a sumar 1 en ambos lados, en estricto rigor. Más 1. Entonces, este menos 1 con ese más 1 se vuelve 0. Y ya nos queda. Y acá, como dicen, el mínimo con múltiplo, o en otras palabras, sumar las fracciones, sería 5x menos 1, 4x más 3, más 4x más 3, partido en 4x más 3. Y ahora sumamos completamente, misma base, lo único que cambia son los numeradores, que hay que sumarlos, y nos va a quedar un lindo 9x y un más 2. 4x más 3 mayor que 0. Bien. Hasta acá ningún problema, ¿cierto? Como que me enredé con cuando colocaste el 4x más 3, pero porque yo lo hago diferente. Pero es lo mismo. Sí. Ya, estupendo. Pero se llega a lo mismo. Eso es bueno. Sí. Ya. Bien. Lo que sigue ahora, ¿cómo nosotros podríamos plantear esta desigualdad para encontrar la solución ya? Yo considero el numerador como un término A y el denominador como término B, y ambos los igualo a 0 positivo o negativo. Ya, para encontrar qué cosa, los puntos críticos. Claro. Ya, con esa idea, ¿te tinca más armar la tabla o ver la lógica? O sea, creo que es más corto la lógica, o sea, la tabla. Sí. Ya, entonces, hagamos la sugerencia. La pausa está con lógica, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Entonces, vemos cada término igualado al 0 para encontrar los puntos críticos, que acá da menos 2 novenos. Bueno, restamos 2, para que no se me falte ningún paso. Gracias. 9x es menos 2, dividimos por un noveno, y nos queda menos 2 novenos. Ahora, el otro sería 4x más 3, restamos
3, nos queda 4x menos 3, y dividimos por un cuarto, nos queda que x va a ser menos 3 cuartos. Upa, son muchas fracciones. Bien, con las fracciones ya listas, podríamos ya englobarlas en una recta real y poder delimitar cuánto es cada uno. Esto es aproximadamente menos 0,75 y el otro, no me lo sabría de memoria, menos 0,2 periódico. Entonces, si lo ubicamos en la tablita, tenemos menos 0,75, por decirlo así, y el otro es menos 0,2. Es más pequeño el 0,75. Entonces acá tenemos un intervalo que sería menos infinito hasta el puntito, entre menos 3 cuartos y menos 2 novenos, y menos 2 novenos al infinito. Y esto los indexamos a la tabla. Y veamos qué ocurre con ellos. Entonces tenemos menos infinito y menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, está muy pequeñito. Sería menos infinito, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, menos 2 novenos. Y tenemos menos 2 novenos e infinito, ¿cierto? Sí. Entonces, acá las filas van a ser las partes que componen la desigualdad. 9x más 2 y 4x más 3. Y el total. Veamos. ¿Cómo se comportaría la 9x más 2 en este intervalo? ¿Les parece razonable tomar el menos 1? Sí. Si tomamos menos 1, esto sería negativo, Positivo. ¿no? Ah, negativo tenía. Ya. ¿Les parece razonable tomar, qué podría ser? Este va a ser complejo, 0,5, menos 0,5. Ese va a ser más difícil de ver. Igual es da negativo. Da negativo, ¿cierto? Y el último sería 3. Positivo. positivo. Podríamos tomar el 3, el 0, ¿cierto? Ya. Esa sería la primera fila. ¿Qué pasaría ahora con la segunda expresión? Si tomamos el menos 1 también, sería negativo, ¿no? Negativo. Negativo. El Positivo, menos 0,5, ya, estupendo. Positivo, positivo. Positivo. Ya, un truquito acá para poder saber cuándo son de inmediato el tiro positivo o negativo es verlo con los puntos críticos. Si se percatan que el primero, el punto crítico es menos 2 novenos, ¿cierto? Todo lo que esté a la izquierda del menos 2 novenos va a ser negativo. Y todo lo que esté a la derecha va a ser positivo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, estos de acá están por la izquierda del menos 2. Ojo, este no se incluye. Entonces, negativo, negativo. Sí, no tengo cargada la imagen. Perdón. Está con delay. Claro, está como. Qué Veo puras rayas. Yo creo Pero que pues internet Winnie. ¿Porque ustedes lo ven bien? Sí. 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 Entonces no se detenga por mí. Ah, yo estaba viendo la conexión a internet ahora. Ya. Gracias. Entonces, ya cortando el resultado final, nos damos cuenta que esto es más, esto es menos y esto es más, ¿cierto? ¿Pero qué requerimos nosotros, en estricto rigor, o al final del día? Mayores, los positivos. Está mayor que 0, o sea, el primer intervalo. Primero y último. No sé. Primera y última, sí. Ya, ¿cierto? Sí. Me di cuenta de un error en la pauta, ahora que la estoy viendo. Ya, está bien.
Entonces, como la desigualdad requiere que sea positivo, ¿cuánto vendría siendo el resultado final? ¿Todo lo que tengan? Entre, claro, positivo. Menos Entre- infinito, Entre menos infinito y menos 3 cuarto, cuartos. Menos 2 novenos a más infinito. unión, hay que poner unión. Claro. Aquí estoy dejando de lado si los tomamos o no, para que lo conversemos. Ya. No, Lo no infinito, debiera claramente, sí. Siempre son abiertos. Los infinitos siempre son abiertos. Ahora, para comentar por qué se toman o no, en este caso la desigualdad no admite el cero. ¿Ya? Ujú. Entonces, este 9,5 sí o sí va a ser abierto, porque no lo incluye. Ahora, ¿por qué el menos 3/4? Dame un segundo. ¿Por qué el menos 3/4 tampoco se incluye? No se incluye porque está en el mero hecho de que está en el denominador. Entonces, esto por esencia nunca puede ser cero. Perfecto. Entonces, este también es abierto. Este es abierto porque el numerador... Es bueno que te lo Esto es cuestiones cero. así porque yo hice un ejercicio que era mayor o igual y finalmente había que excluir el cero porque si no el resultado se hacía cero y en el fondo es bueno cuestionárselo así. Sí, hay que visualizar las dos cosas, porque el de abajo sí o sí es porque se nos va las pailas, no podemos tener nada, algo partido en cero. Ahí la profe viene y nos pega. Nos expulsa. Eso es verdad. ¿Ya? Así que ese sería el problema número 2, o sea, B. Tengo que corregir la pauta porque me di cuenta que cambié un número y quedó la escoba. ¿Ya? Ya. ¿Todos bien con este? Sí. Avancemos. Aprovechemos lo que nos queda todavía. Ya, este también es otra desigualdad, pero ahora va con polinomios. Se ve un polinomio de grado 2. Ya, estrategias. Pregunto por estrategias. Abajo no Es puedes que no factorizar. puede ser igual que 1. Y te conviene dejarlo como raíz de X, para dejarlo factorizado. Ya, dos cositas. Este de acá se factoriza, changos. Este se factoriza como x-1 y x-1. Claro. Todavía me pregunto de dónde sale la raíz, perdón. Y lo otro, una estrategia rápida. Recuerden siempre la recomendación que les comenté. Intenten siempre llevarlo, independientemente si es estricto o no, pero que el cero siempre esté a la derecha. Abordando esa idea, sería lo siguiente. Restamos 1. Movemos el 1 y volvemos 0. Y después factorizamos, ¿no? Sí. Por ahí va, exactamente. Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrado menos X cuadrado menos 1 partido en X cuadrado menos 1. Y acá nos damos cuenta que queda lo siguiente. El X cuadrado con el X cuadrado se simplifican. Y este menos con este menos se transforma en un más, ¿cierto? Nos queda un lindo 1. X cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Con todos estos arreglines, llegamos de esto a esto. ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya, este de acá, vamos a usar un poco la lógica, pero va a sonar sencillo lo que vamos a comentar. Para que una fracción AB sea negativa, ¿qué debería ocurrir? Recordemos lo que habíamos discutido en algún momento. Uno era positivo y el otro negativo, ¿cierto? Sí, que tengan distintos signos. Exacto. Pero ojo, ¿el 1 puede tomar otro signo? En este caso, el de arriba sí, el de abajo no.
el de arriba va a ser siempre positivo. Entonces Sí. no nos da chance a que nosotros evaluemos el caso de acá abajo, que sea negativo. Entonces este caso de aquí se descarta. ¿Todo bien? Sí. Entonces solo le exigimos... ¿Por qué no puede ser negativo? Ah, porque sería... Porque está diciendo que es positivo. El 1 siempre es positivo. El 1 es positivo, sí. Entonces no existe esta combinación, porque si nosotros vamos a la idea básica que tenemos de las fracciones, nos queda que para que esto se cumpla, o bien uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro es positivo. Pero este caso de acá no se permite, porque el 1 es siempre positivo. Se descarta este caso. No sé si queda mejor la idea. Voy a volver al ejercicio que... Vale, aquí. Ah, ya. Entonces, solo le exigimos que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Cierto? Sí. Ya, esto de acá puede ser resuelto de dos formas. Uno, que lo veamos como una multiplicación de cosas, o que nos demos cuenta de algo. A mí me gusta más la otra parte porque usa algo que ya creo que no les gustó, que es el valor absoluto. Voy a abordar el valor absoluto y después vemos la lógica y vamos a ver que coinciden ambos. Y recordar algo importante que se olvidó mencionar. ¿Cuánto es la raíz de x cuadrado? X. Absoluto de x. Absoluto de X. Ya. Entonces, lo voy a invocar. Voy a invocar la raíz. Sería raíz de x cuadrado mayor o igual que la raíz de 1. Esto quería absoluto de x mayor o igual que 1. Y como esta cosita ya la sabemos tratar, daría como resultado x mayor que 1 o x es menor que 1. Espérate. Es que disculpa, que el caso 2 del A menor o igual a 0, un B mayor a 0, no lo vamos a ocupar. ¿Por qué? ¿Correcto? Sí. Porque el A, aquí este A, no podemos decidir por el valor de acá. Porque tenemos un lindo 1 constante. Positivo. No me sirve la A. Claro, como que no existiera. Ya, y ocupamos el X. Porque esta de acá ya se cumple. El A ya es positivo. Sí, el A. ¿Sí? El A ya es positivo. Claro, no es una incógnita. Ya está definido claramente, sí. O sea, ocupamos solamente el X cuadrado menos 1, ¿sí? Claro. Porque ese podemos saber saber qué valores podría tomar. Pero si tuviéramos un X, en ese caso podríamos evaluar las dos opciones. Claro. Pero lo ponemos mayor o igual a 0. Porque no, o sea, aquí yo estoy haciendo hincapié de que es positivo. Solamente eso. Sí. No, pero después decimos, solo le exigimos que x cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Ah, porque no puede ser 0 el denominador. Claro, es que eso lo iba a hablar después, pero sí. Por eso ocupamos esa lógica. No es que hay una fórmula, un teorema. Acá de aquí en adelante no hay fórmulas, no hay receta, acá hay que dejar llevar la imaginación. Ya, en este caso, porque el denominador no puede ser negativo, no puede ser 0, ocupamos que tiene que ser sí o sí ese denominador mayor o igual a 0, para poder buscar algún punto crítico. Una relación. Ya. Pregunta, ¿con lo que desarrollamos de valor absoluto se entendió? Sí. Veamos que también se obtiene la misma respuesta si usamos la lógica, porque aquí planteé dos posibles vías. Uno, que lo veamos como valor absoluto, acá,
o que lo podamos ver como una multiplicación de cosas, que es lo que habíamos comentado en algún momento, como por ejemplo A por B mayor o igual que 0. Entonces, para que sea mayor o igual que 0 esta desigualdad, ¿qué debería ocurrir con cada término? Punto crítico. Puntos críticos, ¿cierto? Sí. Entonces, ya, hagámoslo por tabla, ningún problema. Me enchufé tarde. Entonces, tenemos... Yo me quedé pegado, profe, porque estaba buscando el teorema. Entonces, como no lo encontraba, no avanzaba. ¿Cuál estaba buscando? No, ¿por qué x menos 1, x más 1 era mayor o igual a 0? Y era netamente porque el denominador no puede ser 0. Claro. Pero para allá voy. Sí, para allá voy. Pregunta, ¿cómo quedaría la primera fila para el primer término? ¿Qué haría? Positivo. Negativo el primero. Negativo. El primero, ¿cierto? No, Sí. sí. El segundo. Negativo. Después también negativo. Sí. Y después positivo, Y ¿cierto? positivo. La segunda fila. Negativo. Negativo. Positivo. Y positivo. Súper. Entonces tenemos más, menos, más. ¿Y eso qué nos sugiere? Nos sugiere que x pertenece a menos infinito al menos 1, unión incorpora 1 e infinito. Infinito. Y si nosotros esto lo traducimos a intervalo, x pertenece a menos infinito hasta el menos 1, que sería esto de acá, unión del 1 al infinito. Ya. Pero hay algo que... Dame un segundo. Hay algo que yo quiero recalcar, que no se mencionó en algún momento y quizás ahora se va a mencionar, que nosotros le estamos exigiendo que esto sea positivo, para que esto... Me acabo de dar cuenta de un pequeño error. Que sea un número real, en fondo. No, es error. Que toda la lógica que hicimos acá fue para el positivo. ¿Quién me puede decir cuál es el error? Ya me di cuenta cuál es el error. Sí, que debería ser... Debe ser menor igual. Sí, debería ser menor igual. Voy a hacer trampa. Voy a cambiar esto por un mayor igual. El ejercicio. ¿Lograron ver el error, cierto? Sí. Ya, ahí corregimos el error, cambiamos el enunciado. Que trabajamos bajo algo que no era, finalmente. Sí, pero la lógica del desarrollo es casi igual. Yo por eso te llamaba, te decía que onda que... Sí, me percaté ahí algo extraño. Pero ya pasando ese pequeño apologize, nos damos cuenta de un pequeño detalle. Esto de acá, como está en el denominador, esto nunca puede ser 0, ¿ya? Entonces, este de acá, al exigirle que sea positivo, nosotros tenemos que exigirle que sea positivo estricto. En otras palabras, este es estricto. Y aquí, ¿en qué se ve modificado? Estricto, estricto y queda abierto. Y ahí coincide completamente con lo anterior. Pero eso es porque vimos un buen signo, ¿no? No. Lo del signo fue un error desde arriba que me equivoqué y para poder dejar la misma lógica que estamos viendo, cambié el enunciado. Fue un error, ¿cómo se llama? Ya. Error de principiante. Ya, la pauta del problema original es el complemento. En vez de obtener esto como respuesta, se obtiene el intervalo interno, que vendría siendo este. Pero lo pueden revisar con calma después. Ya. A lo que quiero llegar es que se entendió la lógica que se busca cuando estamos en presencia de cosas constantes, que se dejan de lado y simplemente vemos qué debe ocurrir con las demás cosas, que en este caso es el denominador.
¿No es posible partir como haciéndolo más rápido, diciendo que x2 a la menos 1 tiene que ser mayor que 0? Y ahí los únicos intervalos que me sirven es que x puede ser igual a 1 o a menos 1. ¿No puede ser igual ni a 1 ni a menos 1? No lo pueden ser, porque ahí sería 0 el denominador y no están permitidas las cosas en 0. Claro, pero partir así... No, a partir así tan brusco no, porque si partiéramos así el enunciado acá, tendríamos que analizar qué pasaría con el de arriba también. Por eso hay que primero restar, hacer un pequeño juego algebraico y llegar a una expresión un poquito más... Pero uno podría partir solo con el denominador y después ver el de arriba. Sí, pero hay que verlo en conjunto, porque si el de arriba fuera variable, como lo comentó creo una compañera entre medio, ¿qué pasaría si hubiera un X? Acá hay que tomar el caso en conjunto, que tanto el de arriba como el de abajo sean positivos y ambos sean negativos. Ya. Uh-huh. Okay. ¿Los demás quedan con alguna duda, inquietud? Cuando tú factorizaste por x menos 1, x más 1 y arriba está x cuadrado, uno puede hacer el método de tabla enseguida, si tienes 3 puntos ahí. Ah, si hubiera una multiplicación de 3 cosas. Sí. Sí, ningún problema. De hecho, ahí la tabla es mucho más eficiente que empezar a ver la lógica. Porque la lógica de tres multiplicaciones se vuelve un poco complejo. Aquí son 2 por 2 por 2, son 8 combinaciones. En cambio, cuando son 2 nomás, la lógica son 2 por 2 es 4. Aquí al fin al cabo me refiero por 4 porque son 1, 2, 3, 4. Sí. Uh-huh. Sí, que son más puntos, ahí es mucho más eficiente el uso de la tabla. Creo que hay uno de muchos puntos, habría que buscarlo. ¿Estamos en condiciones para avanzar? Sí. Sí. Ya, y yo voy a cerrar los ojos porque vuelve... Ay, es verdad, absoluto. Ya, ¿habrán visto algo así en clase ayudantía? Ayer, esta es la ayudantía. ¿En taller? Yo no recuerdo. No, solo inecuación. O sea, esto es una inecuación, pero la única Sí. diferencia es que está involucrado el feo absoluto. Al menos en la guía no hay ningún ejercicio con valor absoluto. Ya, quizás la profe es el profe Erequienda. ¿Y en la profe Ero habrá planteado así como un ejercicio propuesto de este estilo? Voy a buscar la hoja abajo de ella. Sí, creo que vimos algo así, pero con el ayudante, con el Eric Linda, con el profe Rosso. No, en el taller no. No. Que yo recuerde en el taller, revisando, no. Consulta, los talleres los tienen los días viernes, ¿cierto? No. Mañana. Mañana. Ya, por ejemplo, yo estoy viendo la hoja de trabajo de clase de la profe y aparece algo similar en la página número 5. Sí. Sería bueno que lo conversemos, lo desarrollemos, mejor dicho. Muy bien. ¿Ya? Acá estamos en presencia de valor absoluto. Acá hay que estar sí o sí al recuerdo del valor absoluto. Así que partamos de esa idea. La definición de valor absoluto, simplemente X, es X cuando el X es positivo y menos X cuando X es menor que 0. Ahora, existe una variación, que si X es menor que A, esto va a ser X
menos a, siempre y cuando x sea mayor o igual que a, y menos x, o sea, menos todo, cuando x es menor que a. ¿Todos concuerdan con estas definiciones? Sí. 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 Veamos qué ocurre con las definiciones que están acá. Tenemos dos valores absolutos. Y veamos No qué borren ocurre las con ellos. definiciones. No sean- No las borres no para sean- ir comprobando. Ahí están. Ya, entonces, tenemos que la primera que está involucrada es 2x menos 1, ¿cierto? Esto va a ser 2x menos 1, siempre y cuando x sea mayor o igual que... A ver si alguien lo visualiza. A estos puntitos de acá me gusta llamar los puntos de quiebre, por si acaso, porque es ahí cuando el valor absoluto tiene el quiebre. Aún a 1. Casi. El 9 es mayor a 10. Ah, X menos 1. X menos 3. Un medio. ¿Por qué un medio? Eso. Y esto, lo adentro, lo llevamos al Ah, dividió el todo, ¿no? Claro. Entonces ahí nos queda 2x igual a 1, por consecuencia x es un medio. Ahí queda mejor, ¿cierto? Ok, sí. Sí, perfecto. Y el segundo sería Seco. x menos 3. Y este es más sencillo porque no hay un 2 dando vuelta, como en el caso anterior. X menos 3 menos x menos 3. Y esto va a ser cuando x sea mayor o igual que 3 y x sea menor que 3. Ya, ahí lo único que vimos fue la definición. Pero ¿para qué nos va a servir la definición? En este tipo de problema, cuando hay valores absolutos y varios, lo que hay que hacer es análisis de casos, ¿ya? ¿Pero qué casos? Cada punto crítico que nosotros encontramos acá, o los puntos de quiebre de cada valor absoluto, correspondería a un punto crítico. En este caso sería el 1 medio y el 3. ¿Y qué se hacen con esos puntos? Se establece una recta real y los ubica. Tenemos el 3, el 1 medio. Y esto nos permite ver que estamos en presencia de un caso, 2 casos y 3 casos. ¿Pero a qué me refiero con casos? El caso 1 es cuando el x es menor que un medio, que aquí estaríamos hablando de este caso. Después estamos hablando del caso número 2, que va a ser un medio, pero ahora lo incluyo para poder agarrar este trocito. Y el otro caso, o sea, el límite de ese caso va a ser 3, pero no lo incluyo. ¿Por qué? Porque el caso 3 sí lo incluye. Pregunta, ¿se logra visualizar que de la definición del valor absoluto para esos casos sale por consecuencia 3 casos de estudios? No, a mí me mató eso. Esa parte. De los puntos críticos del medio, un medio. Sí, de esto vimos solo un ejercicio Ya. de este ejemplo. ¿Por qué? O sea, comentarle el por qué lo veo. Si tengo certamen antiguo y reviso, por ejemplo, el del 2014, no, ese fue otro profe que los mató todos. Ah, chata. Bueno, el dato. Ya, aquí tengo, certamen 1. Entonces, ¿por qué lo incluyo estos tipos de problemas? Porque pregunta 1 es una raíz con valor absoluto mayor o igual que otro absoluto. Entonces, sí o sí hay que poder manejar bien el valor absoluto. ¿Ya? Y la pregunta 2 es una función que tiene un valor absoluto. Entonces, es el motivo por qué hay que ver el valor absoluto, porque las evaluaciones contienen esas preguntas. ¿Ya?
Ahora, retomemos por qué aparecen esos puntos críticos. Bien, lo que estamos haciendo es intentar formalizar la definición de valor absoluto según la teoría que tenemos acá por detrás. ¿Correcto con ello, cierto? Sí. Entonces, esto de acá tiene dos comportamientos. O bien puede ser positivo lo que está dentro, o lo que está dentro sea negativo. Pero esto siempre y cuando en un intervalo de los X. Acá se visualiza X mayor que A. Algo similar puede ocurrir aquí. Entonces, vamos a forzar el 2x menos 1 igual al 0. Con eso vamos a encontrar el punto de quiebre. Nuevamente, el punto de quiebre es el punto en donde el valor absoluto cambia de sentido. ¿Ya? Entonces, ese punto de quiebre para este caso 1 estaría siendo un medio. Entonces, se va a comportar positivo cuando el x sea mayor que un medio. Y se va a comportar negativo cuando el x es menor que un medio. ¿Ya? Y el mismo análisis se hace con respecto a el x menos 3. Este se va a comportar positivo siempre y cuando sea mayor que 3 y se va a comportar negativo siempre y cuando sea menor que 3. Ahora, ¿por qué aparecen 3 casos de estudio? Si nosotros establecemos lo que es una línea real, que está acá, y justamente marcamos el 1 medio y el 3, tenemos, por decirlo así, 3 separaciones. 1, 2 y 3. Y esos los separamos como casos de estudio. Vamos a analizar lo que ocurre desde el infinito negativo hasta el 1 medio, sin incluirlo. Después vamos a analizar lo que ocurre desde el 1 medio incluido hasta el 3 sin incluir. Y eventualmente desde el 3 hacia el infinito. ¿Y por qué se hacen esos tipos de casos de estudio? ¿Por qué? Porque la desigualdad, los valores absolutos se comportan de distintas formas según el intervalo en que estamos trabajando. Entonces, la solución que nosotros tengamos de cada caso de estudio va a conformar lo que es la solución final, simplemente uniéndolos. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más o menos el marco que está el problema? Sí. Sí. ¿O falta todavía procesarlo? No, sí se entiende. A mí el X cuando es mayor a un medio, ¿por qué se toma solo ese y no también el menor o igual a X? Es porque la definición de absoluto se desglosa mayor o igual la primera rama y ¿Sí? menos estricto que la segunda. Es meramente definición. Ya. Ya, entonces, analicemos cada caso de estudio. ¿Les parece? Ya, el primer caso de estudio, voy a copiar acá las definiciones que están acá. Ya, recordemos, por favor, recordemos una imagen mental de que ambos valores absolutos están en suma, ¿ya? Lo vamos a tener acá. Entonces, copiemos la definición. No me lo copié nada. Bien. El caso 1 es x menores que un medio, ¿ya? Nosotros tenemos originalmente 2x menos 1 más x menos 3 y era, si no me equivoco, Mayor a 9. Muchas gracias. Entonces, al aplicar este caso de estudio, ¿cómo se ven afectados los valores absolutos? Porque estamos diciendo, ya, esta ecuación que está en valor absoluto, yo quiero ver qué pasa cuando yo quiero investigar los puntos que están menores que un medio. Por definición cada uno. Acá estamos en presencia de menos un medio, por lo que el primero tendría que comportarse de forma negativa, ¿cierto? Negativa. Bien. Ahora, si estamos en presencia de un medio, en el segundo valor absoluto, ¿en qué rama debería caer? ¿En la primera o en la segunda? Segunda. Segunda, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería menos x menos 3, mayor que 9. Y aquí resolvemos una ecuación sencilla, porque estamos viendo un caso de estudio. ¿Por qué quedó en la segunda? Disculpa, eso no lo visualicé. ¿El de acá? Porque lo tomas por la izquierda, por el lado negativo.
Claro, Ah, tenemos claro. acá x menor que un medio. Y eso está Sí. justamente contenido acá. Y nos quedamos con ese. Eso, pero en la regla. Entonces tenemos menos 2x más 1, menos x más 3, mayor que 9. Si juntamos todas las expresiones, nos queda menos 3x más 4 mayor que 9. Por consecuencia, menos 3x mayor que 5, porque aquí restamos menos 4. Y x va a ser menor que 5 tercios, en negativo. Todos logran ver que una multiplicación de un menos cambia el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Sí. Estupendo. Entonces, esta primera parte, ¿cómo quedó? ¿Bien, más o menos? ¿Puedes subir un poquito? Procesándolo. Un poquito. Ya. Por ahí. A ver, disculpa, el X menos 3 mayor a 9, me queda claro que le antepongas el negativo. Ya, ¿y el otro? Le antepones el negativo. Es que. No, ahí no me queda claro por qué le antepones el negativo. Ya. Porque Sí, X yo menor a- tampoco. Mira, primero que todo, para que entendamos, estamos trabajando en los X. Aquí está nuestra zona de trabajo. Ujú. Nosotros estamos Ah, trabajando ya. exclusivamente en X menores que un medio. Y esa Entonces, definición. ¿cómo? Te escucho. Sí. O sea, tomaste la definición del caso, porque viste 3 casos posibles. Vamos a hacer 3 Claro. casos posibles. Claro, Y este caso, el X es menor a un medio. claro. Por ende, te pongo el negativo en Ambos paréntesis. claro, En ambos valores absolutos, porque cada uno de ellos me obliga a decir, ¿sabéis que si tú estás trabajando en menos un medio, este claramente va a ser negativo, porque justamente es un medio. En cambio, acá el segundo, el un medio está contenido justamente en el 3. ¿Y esos 3 casos los seleccionaste por algún motivo en especial o fue porque... La regla. Vamos a volver. Lo que hicimos fue ver la definición de cada uno de los valores absolutos, ¿cierto? Sí, Y sí. acá obtuvimos el 1 medio y el 3. Los únicos valores distintos, en fondo. Sí, entonces armamos una recta real y ubicamos esos puntitos. Y logramos visualizar que hay un caso, 2 casos, 3 casos. Independiente el símbolo, o sea, podía ser mayor o menor, pero identificaste que habían 3 casos, 3 posibles casos. Sí, es que ahí el mayor igual no juega en parte, porque lo que estábamos haciendo es, yo llego hasta los medios, sin tomarlo. Después, yo incluyo los medios, pero no incluyo el 3. Y finalmente sí lo incluyo. Entonces lo que estoy haciendo es barrer de izquierda a derecha, considerando cada caso, pero el otro incluye el anterior. Ya, o sea, un mayor un medio, o sea, X menor un medio, entre un medio y 3, y mayor a 3. Ya estamos evaluando el primer caso. Ya. Exacto. Yo creo que una forma buena de verla es que hagas la gráfica y vuelvas a señalar lo que es un punto de quiebre. Y Estupendo. Muchas gracias por la ahí idea. va a quedar como más claro. Ya, lo que menciona el compañero es que cada función, como cada valor absoluto en particular, tiene un comportamiento. El absoluto de x, su gráfica, corresponde a una v y su punto de quiebre corresponde al 0, porque si nosotros igualamos esto al 0, nos queda que es 0 simplemente. En cambio, tenemos x menos a, que es un caso genérico, su punto de quiebre va a ser el a, y ahí va a estar distribuido el valor absoluto, porque esto si lo igualamos al 0, nos da que es a. Y si lo llevamos a nuestros casos en concreto, tenemos 2x menos 3, creo que era, no, 1. Y su gráfica va a ser un medio, y se comporta de esta forma, porque si despejamos esto al 0, nos da que es un medio. Ujú. Y el otro, su gráfica bastante similar, acá está el 3, y acá corre el punto de quiebre.
Entonces, x menos 3 igual 0, x igual 3. Y a eso me refiero con punto de quiebre. Ahora, ¿por qué analizamos 3 casos posibles? Porque estamos viendo la suma de esto con la suma de esto. Y su gráfica se comporta de distintas formas en suma. Lo más probable es que podría ser, no sé, por ejemplo, así, así y así. Los 3 casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Por eso se estudian 3 casos posibles. Y esto lo comparamos con el 9. Chicos, cuando no estén hablando, pueden bloquear el micrófono, por favor, que se escuche el ruido ambiente, por favor. Ya, entonces, ¿queda un poco mejor la idea de por qué existen 3 casos posibles? Sí. Ya. Entonces, retomemos la idea que teníamos acá. Analizamos el caso posible de que x sea menor que 1 medio, y la desigualdad que teníamos en un principio era esta. Entonces, vemos que el 2x menos 1 en este lugar de trabajo se comporta de menos, paréntesis, 2x menos 1. Y acá está expresado. Ahora, el x menos 3, ¿cómo se comportará en presencia de este lugar de trabajo? Y recae justamente en la última patita, porque el 1 medio está contenido en el 3. Entonces se expresa de forma negativa. Con ello, distribuimos signos y juntamos x con x, que nos va a dar menos 3, y positivo con positivo, un más 4. Llevamos el 4 a la derecha restando, y este menos 3 que está ahí molestando un poco, lo dividimos. Podría ser que no estén cruzados, es decir, nunca va a suceder, creo yo, pero viste que la fórmula, la segunda línea era menos 2x menos 1 y al pasar a la otra es menos x menos 3. ¿Podría ser cruzado que nos dé positivo? Sí, por supuesto, veámoslo. Y aquí es cuando saltamos al caso. Ojo. Aquí hay algo importante que tienen que darse cuenta. Nosotros, nuestro lugar de trabajo es este. Si el resultado que obtenemos aquí está fuera del lugar de trabajo, es vacío. ¿Ya? Porque acá estamos imponiendo que los x que encontremos tienen que estar acá. Si no, todo el análisis que hicimos acá abajo se nos va a las pailas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nuestro lugar de trabajo, x menor que 1 medio, tiene que estar intersectado con x menor que menos 5 tercios. Y esto, si lo ubicamos en la recta real, por milagro, acá tenemos 1 medio y aquí en menos 5 tercios, ambos van a la izquierda. Claro. Y su intersección vendría siendo en menos 5 tercios. Entonces, la solución 1 va a ser aquellos x que pertenezcan al menos infinito hasta el menos 5 tercios sin incluir. Claro, porque dice menor solamente. Exacto. Ya, eso es importante. Nuestro lugar de trabajo tiene que ser intersectado con la solución que encontremos. ¿Ya? Avancemos al caso 2, que es lo que estaban preguntando. ¿Qué pasaría si hay un caso intercalado? El caso 2 es cuando el 1 medio se incluye ahora y no se incluye el 3. ¿Qué pasará ahora con nuestra desigualdad? Claro, tenemos que nuestra desigualdad originalmente era 2x menos 3 más x menos 3 mayor que 9, ¿cierto? Sí. Entonces, menos ahora... 1. ¿Te escucho? Menos 1, pero... 2x menos 1. Menos 3 menos 1. Verdad. Muchas gracias. Estaba viendo el 9, nada que ver. Gracias. Me salvaron de un error. Entonces, veamos qué pasa ahora con nuestro lugar de trabajo. Nuestro lugar de trabajo ahora es el caso 2, que dice, toma los x que están entre 1 medio incluido y el 3 sin incluir. Veamos, ¿cómo se comporta el 2x menos 1 en nuestro lugar de trabajo?
Nuestro lugar de trabajo Menos, es Menos Ah. 2. menos paréntesis 2x menos 1. Error. Acá No, estamos más. Sí, 2x menos 1. Ah, Está perdón. en el Ah, primero. que está al revés, sí. Sí. Perfecto. Sí. Sí, de hecho está al revés. Por eso cuesta un poco más verlo. Entonces acá nos quedamos con el caso positivo. Pero, ¿qué ocurre con el x más 3? O sea, x menos 3. Acá Es estamos menos. por debajo. En este caso va a ser menos. Entonces borro este más que está de más. Y nos queda menos x menos 3. Mayor que 9. Y eso lo resolvemos sencillo. 2x menos 1 menos x más 3 mayor que 9. Y nos queda x más 2 mayor que 9. Por consecuencia, x es mayor que 7. ¿Sí? ¿Todos concuerdan? Sí. Sí. Ya. Pregunta. ¿Este resultado que obtuvimos acá coincide en algún lado de nuestro lugar de trabajo? No. No. Entonces, voy a graficar la recta real por si acaso. Nuestro lugar de trabajo es 1 medio y 3, que estamos exigiendo que se trabaje aquí. Acá tomado y acá abierto. Pero la solución que nosotros encontramos es un 7, pero apunta hacia arriba. ¿En algún momento se intersectan? No, No. En este caso estamos en presencia de sin un solución. vacío. Entonces la solución 2 es vacío. Bien. ¿Puedes dejar ¿Todo la bien con el...? fotocopia, Sí, por favor? ningún problema. ¿Y ahora sí? Sí. Ya, ahora vamos al caso número 3. El caso número 3 es el último, valga la redundancia. Caso número 3 es cuando x es mayor o igual que 3. Entonces, nuestro lugar de trabajo, vuelvo y repito, nuestro lugar de trabajo ahora son x mayores que 3. ¿Cómo esto afectará a nuestra inecuación? ¿Cómo se comporta el 2x menos 1 en nuestro lugar de trabajo? Positivo. Positivo. ¿Y cómo se comporta el x menos 3 en nuestro lugar de Negativo. trabajo? Estamos trabajando en los positivos mayores que 3. Entonces cuadra con Con el de arriba. el positivo. Ah, perdón. Ahí está la razón. Mayor que 9. Entonces sumamos 3x menos 4 mayor que 9. Ahora sumamos 4 en ambos lados. 3x mayor que 13. Y dividimos por 1/3. Bien. Pregunta. ¿Este resultado concuerda con nuestro lugar de trabajo? Sí. La respuesta es sí. Entonces nos quedamos con el 3 está acá. No, miento. 13 tercios son 3, 6, 9, 12, 4, y algo. 13 tercios, y acá tenemos el 3. Y si juntamos las dos cositas, la única intersección que se da 13 tercios. es 13 tercios positivos. Entonces la solución 3 va a ser x perteneciente a abierto 13 tercios al infinito. Y con eso somos capaces de decidir, ¿sabéis qué? Estamos listos, tenemos la solución, planteémosla. Y la solución final corresponde a la solución 1, unión la solución 2, unión la solución 3. Ojo, cualquier conjunto unido con vacío es el conjunto, ¿ya?
Entonces, la solución 1 era menos infinito, menos 5 tercios, abierto. Unión vacío, por decirlo así. Unión 13 tercios al infinito. Por consecuencia, menos infinito, menos 5 tercios, unión 13 tercios al infinito. ¿Cuál es la solución? No. Es la, se ve tapado, ¿cierto? el de más abajo. A ver. Sí. Parte del caso 1 y parte del caso 3. Sí, es la unión de todos los casos. No, porque el segundo caso no nos sirve para nada, porque es vacío. Sí, pero igual a veces, en este caso en particular lo dejé expresado a mero de cultura, ¿no? Pero la unión de cualquier conjunto con el vacío es el conjunto. Patricio, te hago una consulta. En las pruebas, ¿cuántos ejercicios de estos podrían haber? Veamos el tiro. Ya, chicos, comentarles que, o sea, antes de abordar tu pregunta, preguntar, ¿queda alguna duda, inquietud? Porque la hora ya culminó y creo que más de alguno quizás tenga sueño. Yo no, nada. Voy a revisar acá Dropbox, que siempre tengo todo muy ordenado. Por los que se preguntan, esta es la quinta vez que hago el vespertino de complemento, o sea, de 009. Certámenes 2019-2. Este es de la Profe Vero. Acá tenemos el certamen número 1, del 23 de julio del 2019. Y tenemos, primer problema, desigualdad con raíz y absoluto. Después el B, multiplicación de 4 factores. Entonces acá hay que usar una tablita bastante grande, pero hay que ser cautelosos, porque el 7x cuadrado más 2 es siempre positivo, la raíz es positiva, entonces me preocupo del numerador. Todo ese análisis hay que ser ágil para poder analizar esas cosas de forma rápida, ¿ya? Y con respecto al problema 1, si se dan cuenta, acá revisa casos. Primero se asegura que la raíz sea siempre positiva, y después, al sobrevivir solamente un valor absoluto, analiza el caso 1 y un caso 2, que es casi similar a lo que hicimos ahora. Perfecto. ¿Ya? Después, mire, si nos saltamos el problema número 2, nos encontramos con una función que lo más probable es que ahora lo están abordando, y lo más probable es que vieron el dominio y el recorrido, y al fin y al cabo dominio y recorrido es resolver una inecuación, así que estamos de nuevo en presencia de otra inecuación. Y esta inecuación está en raíz y con valor absoluto. Y el problema número 3 ya es límite, que falta harto para que lo vean. Y la pregunta 4 es continuidad, que también es límites. Y se acabaría la prueba. La prueba son de 4 preguntas, pero bastante complejas, por decirlo así. Pero esto es como, en un certamen 2, ya. Ya, perfecto. Sí. O sea, en el certamen 1 podrían entrar los 2 primeros problemas. No, es que este es el certamen 1, es que la profe se tipió mal el número. Porque este es el 2. Y acá este sí dice certamen 2. Es que lo que pasa es que lo que está arriba, en el encabezado, es una plantilla en látex, que uno copia y pega y se le olvida modificar. Así que, chicos, inecuaciones hay que manejarlas bien porque la mitad de la prueba es inecuaciones. Así que vamos a tener que seguir trabajando en ecuaciones la próxima ayudantía y buscar alguna tercera extra para ponerlo al día con la materia, que es funciones. No sé si les parece. Ningún problema. Sí, bien. ¿Ya? Estupendo. Ya, chicos, necesito feedback de la ayudantía. De hecho, esta ayudantía lo más probable es que tenga un feedback distinto a la de Mate 3. Lo escucho. Buenas, malas, todas son bienvenidas para poder mejorar la ayudantía. Bueno, por mi parte creo que te hice los comentarios al principio para poder mejorarlo al tiro, porque sentí que iba como cohete, pero no, bien, ya después todo bien, más clarito, y se me aclara harto la película como para poder continuar estudiando
yo sola el fin de semana, por ejemplo. Así que gracias. Estupendo. Te pregunto tu nombre, ¿cómo te llamas? No me sé el nombre de todo. Ivette. Así que... Ivette. Ivette. Estupendo. Voy a ir recordándome por el sonido. Sé que habían 2 mujeres más participando en audio, si no me equivoco. A mí lo que me gustó fue que me explicaste todo con un lenguaje menos formal y menos técnico. O sea, igual habían tecnicismos, pero era mucho más cercano a que como un compañero te puede ayudar o explicar más rápido también. Sí, muy didáctico. Sí. Bueno, esto no es que lo haya aprendido de un día para otro. Como comentario general, llevo siendo ayudante ya, ¿cuántos años llevo en la universidad? 6. Llevo 5 años siendo ayudante, entonces me ha tocado vivir muchas situaciones distintas, entonces por algo pregunto el feedback, porque así conozco cuál es su percepción ante la ayudantía y en cómo yo podría modificar la forma de explicar para que sea mejor la recepción. Pero eso siempre va a estar. Yo encuentro que es lo mejor intentar acercarse como un compañero a que un profe, que son dos miradas totalmente distintas. Claro. Y de igual forma, el profe generalmente está enfocado en pasar la materia y avanzar mayormente y dejar el estudio como para el fin de semana al responsable nomás. Entonces, no, por mi parte siento que igual le ayudó bastante esta ayudantía. Yo estoy viendo el problema 1 del certamen y no tenemos por dónde. Pero hasta el momento, tenemos que quedarnos con la idea de que sí, no somos capaces ahora, quizás, pero de aquí a una semana más vamos a tener que ser capaces de ser el A y el B, la otra semana ser capaz de abordar con el problema 2, entonces no hay que verlo de esa forma, sino que me faltan aún herramientas para poder abordarlo o quizá bajar algunas ideas que todavía están muy altas y hay que esperar que bajen. Ya. Sí, Adelante, te escucho, te estoy escuchando. gracias. Hola, mi nombre es Jamie. Yo estuve haciendo como varias preguntas. Y me gustó que bajaste como las revoluciones, lo que sí yo al principio no estuve, así que me perdí un poco tu introducción, pero no sé si hay alguna guía, y no he mirado el material, si hay alguna guía con ejercicios resueltos para soltar más la mano, porque el paso a paso que tú te estuviste, a lo mejor eso nos va a tardar un poco. Ahora esta clase no he visto nada de lo que pasó. Entonces, se repitió el audio. Ya, voy a subir material, pero el problema es que las pautas de esto, si se dan cuenta, el paso a paso no lo hay. Usualmente los paso a paso son pocos los documentos que existen, ¿ya? Son algunos que otros problemas. Acá es directamente a la respuesta. Creo que tengo un libro con ese tipo de índole, pero no estoy tan seguro si tenga como todos los pasos habidos por haber. No, pero por último, el resultado, por último. Si igual hay cosas que uno tiene que ir soltando. Y lo otro, complementando, en aula, al final de la página de aula del curso, hay una carpeta que dice ayudantía 1. Está tanto el enunciado de la ayudantía hoy día y además la pauta de cada ejercicio. No sé si tan desarrollado como que quisiera esperar, pero tiene más o menos una pauta o una guía para poder llegar al resultado final. Gracias. Hola. Te escucho. Sí, una pregunta, ¿qué libro recomienda? No sé si lo dijiste antes, pero yo tenía el micrófono medio malo ahora, entonces, porque no me acostumbraba a este sistema de Microsoft Teams. Sí, bueno, primero pedir disculpas por lo del Microsoft Teams, por el hecho de que, vuelvo a repetir la misma frase, que la universidad no se ha puesto las 10 todavía con los ayudantes. Entonces, el único acceso que tengo para un streaming de esto es Teams, que está con la licencia de la universidad, y puedo hacer una reunión de 2-3 horas y mucha gente. En cambio, Zoom básico tengo 45 minutos. Por eso opté por esa modalidad. Ahora, con respecto al libro, te mentiría si te dijera uno, pero sí hay uno que está en la Católica y creo que está en formato digital, que el compadre se llama, lo escribo al tiro. Se llama Precálculo, parece, ¿o no? Yo estaba leyendo el de Stuart delante. Ya, yo recomiendo Luis Segarra. Voy a corroborar bien el nombre, Luis.
Luis, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en algún libro. Lo busco al tiro, está en línea todavía. Soy material. No. Sí, está bien. Luis no es con S, es con Z, Segarra. Esta parte de acá vendría siendo claramente, creo que precálculo. A ver, que tengo acá. Cálculo una variable. Números reales, funciones, límites de ecuaciones, ¿dónde estarán? A ver. Álgebra lineal, espacios vectoriales, conjunto lógico, resolución. Ya no sé en qué parte estará específicamente. El Stuart es un buen libro, muy al hueso, y puede ser un buen guía. Súper. Libros, es que lo que pasa es que esta mate no es mi especialidad en libros, porque todo lo que aprendí lo aprendí en cátedra. En cambio, el próximo curso tengo un libro favorito que se llama Luis Segarra, no, nada que ver, de Pita Ruiz. Sé que está el Pita Ruiz para cálculo 1. Cálculo 1. Este puede ser un buen libro para partir de límites. El Chaum también es bueno. Ya, es que el Chaum es solamente libro de ejercicio resuelto y un poco materia. Pero para formalizar un poco la materia, quizás el Pita Ruiz o el Stewart o el Thomas también puede ser. ¿Cómo se escribe Stewart? Stewart, dame un segundo. Es Stewart. Cálculo en una variable Stewart. Y el de Luis Segarra, ¿cuál de todos los? Porque estuve buscando acá el de Al. El de Sí, álgebra, no. es que ahí no sé cómo lo cataloga Segarra. No sé cómo lo cataloga Segarra, ese es el tema. De todos modos, igual les voy a subir material. Voy a abrir una carpeta que se llama material y voy a ir subiendo contenido relacionado con libros, ¿ya? Para que lo tengan a mano. Ya, súper, gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora me toca a mí el feedback. Estoy algo preocupado porque vamos lento. Ya no es por deshacerle de ustedes, sino que vamos a tener que estar más comprometidos con la ayudantía. Me refiero a que quizá esta semana haya una ayudantía, pero la próxima semana quizá hayan 2, para que podamos seguir ejercitando y seguir avanzando. Entonces lo que les pido es que si tienen tiempo para asistir una segunda ayudantía en la semana, por favor háganlo, para que puedan participar, discutir ideas, y de todas formas el video va a estar disponible en la nube. ¿Ya? Tendría que ser en este horario, ¿no? Claro. Perdona, ¿y cómo se coordina? Porque yo así como que en la clase supe que estaba esta ayudantía. Sí, porque la profe por decirlo así, me contrató él, hoy día está martes. Sí, la profe la comunicó en la primera clase. Espera, ¿qué dijo? ¿Que yo estaba contratado? No. No, dijo que todavía no había encontrado a alguien. Ah, ya. Dijo que íbamos a tener ayudantía, pero todavía no sabía definido. quién era. Claro, en la primera clase, y dijo que iban a hacer después de la clase. Sí, es que usualmente siempre trabajo con la profe, pero este curso no lo hago hace 2 trimestres, así que tan obsoleto no estoy. Pero les comento, el panorama que tengo es que vamos a tener que hacer más ayudantía, y no necesariamente en horario de clase, o sea, después de clase, sino que buscar otro horario, otro bloque que tengamos disponible y avanzar, ¿ya? Idealmente avanzar, intentar ya avanzar con la materia, absorberla bien y avanzar firme. Sí. Yo igual me noto que fue a los sábados de la mañana, que es como el día disponible. Sí, ahí tenemos que jugar un poco, porque en Mate 3 también soy ayudante en el vespertino y tengo el sábado tomado, así que les puedo pedir si es que tienen un grupo de curso, ¿no? Sí, un WhatsApp. Sí. Yo les voy a dar mi número, pero mi número es, ¿cómo se llama? Solamente para yo mandar información, no voy a responder por duda o algo por el estilo. ¿Y por qué me cierro a esto? Porque una vez me tocó que me llamaron a las 3 de la mañana, oye, sé que tengo una duda, y fue como, ¿what? No, es rica. Entonces,